¿Alguna vez te has topado con preguntas en la Biblia que parecen un nudo imposible de desatar? ¿Alguna vez te has topado con preguntas en la Biblia que parecen un nudo imposible de desatar? De esas que te hacen dudar y pensar, ¿tiene sentido todo esto? No estás solo. De hecho, a menudo son esas preguntas las más incómodas, las que nos abren la puerta a una comprensión más profunda del corazón de Dios. No son una señal de incredulidad, sino un reflejo de nuestro anhelo por conocerlo de verdad. Una de esas preguntas milenarias y totalmente válida es esta. Si al principio solo estaban Adán, Eva, Caín y Abel, cuando Caín mató a su hermano, ¿de quién tenía miedo? ¿Quién podría hacerle daño? Y más aún, ¿de dónde salió su esposa y cómo formó una ciudad? Detrás de esta duda late una sed mucho más grande. ¿Es Dios justo? ¿Es su palabra coherente? ¿Puedo realmente confiar en Él, incluso cuando no entiendo cada detalle? Hoy, no vamos a dar una respuesta fría y académica. Vamos a abrir una ventana al corazón misericordioso de un Dios que, como dicen, escribe recto con líneas torcidas. Antes de sumergirnos en el texto, te invito a que te unas a mí en una breve oración. No necesitas cerrar los ojos si estás conduciendo o haciendo otra cosa. Solo acompáñame con tu corazón. Padre Celestial, tú que eres luz y en quien no hay tinieblas, abre nuestros ojos espirituales para ver más allá de los números, más allá de las cronologías, y descubrir en cada versículo tu carácter, justo, compasivo y eternamente sabio. Que tu Espíritu Santo nos enseñe no solo qué dice la Escritura, sino para qué la escribiste, para transformarnos, no para confundirnos, para sanarnos, no para condenarnos. En el nombre de Jesús, el Verbo hecho carne. Amén. Ahora, vayamos al centro del asunto. La clave para entender este pasaje es recordar qué tipo de libro es la Biblia. No es un manual de historia exhaustivo, ni una enciclopedia de genealogías completas. Es, ante todo, un espejo del alma humana y un mapa que nos guía hacia la redención. El propósito principal del capítulo 4 de Génesis no es darnos un censo exacto de la primera familia. Su propósito es mostrarnos el choque fundamental entre dos caminos que la humanidad puede tomar: el camino de la fe, representado por Abel, y el camino del egoísmo y la ira, representado por Caín. El relato se centra en estos personajes para enseñarnos una lección espiritual poderosa. Sin embargo, la Escritura sí nos da pistas para resolver el misterio. Más adelante, en Génesis, capítulo 5, versículo 4, leemos algo crucial. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Pensemos en esto por un momento. 800 años. El texto nos dice que entre el nacimiento de Caín y el de Set, quien vino a reemplazar a Abel, pasaron décadas, probablemente más de un siglo. Durante todo ese tiempo, Adán y Eva, que vivieron vidas increíblemente largas, no estuvieron de brazos cruzados. La Biblia dice que engendraron hijos e hijas. La palabra hebrea original usa un plural que sugiere una descendencia numerosa. Así que, para cuando Caín comete su terrible acto, la tierra no estaba vacía. Cuando él clama con angustia, cualquiera que me hallare, me matará, no está hablando de fantasmas o de animales. Está hablando de una realidad muy concreta: sus propios hermanos, hermanas, y posiblemente ya hasta sobrinos y sobrinas que habían nacido y crecido en esas décadas. La primera generación de humanos ya se estaba expandiendo. Su miedo era real y justificado. Tenía miedo de la venganza de su propia familia. Y aquí es donde vemos la primera y asombrosa intervención de la misericordia divina en medio de la justicia. Dios, al escuchar el temor de Caín, le pone una señal. La palabra hebrea para señal es oz, la misma palabra que se usa para describir el arco iris como señal del pacto con Noé.
Esta marca no era para proteger a Caín del juicio de Dios. Él ya había sido juzgado y desterrado, alejado de la presencia del Señor. No, esta señal era para protegerlo de la venganza humana. En este acto, Dios establece un principio fundamental que resonará por toda la Escritura. La venganza desmedida no es el camino. No matarás. No solo es un mandamiento, es un límite sagrado que Dios impone para frenar el ciclo de violencia. Estaba enseñando a la incipiente humanidad que la justicia le pertenece a Él y que la misericordia debe tener un lugar incluso para el pecador. Y la historia no termina ahí. Génesis 4:17 nos dice que Caín se fue, conoció a su mujer, quien lógicamente era una de sus hermanas o sobrinas, una práctica necesaria en esa etapa inicial de la humanidad y que luego sería prohibida. Tuvo descendencia y fundó una ciudad. ¿Contradice esto la voluntad de Dios? Para nada. Al contrario, nos muestra la paciencia infinita de Dios con una humanidad caída. Incluso aquellos que, como Caín, eligen alejarse de la presencia directa de Dios, no escapan a su providencia. Siguen viviendo bajo el sol que Él hace salir cada mañana. Como dijo Jesús siglos después en el Sermón del Monte, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La vida de Caín, su capacidad para construir y procrear, es un testimonio de la gracia común de Dios, que sostiene la vida incluso en medio de la rebelión. Entonces, ¿cuál es la lección edificante para nosotros, líderes, maestros y buscadores de la verdad? Hay varias. Primero, Dios no aniquila inmediatamente a quien comete un error, por grave que sea. Le da espacio, le da tiempo, le da vida. ¿Para qué? Para la posibilidad del arrepentimiento. La paciencia de Dios es una puerta abierta a la transformación. Segundo, la verdad bíblica no se mide por cuánto logramos entender con nuestra lógica limitada, sino por cuánto permitimos que nos transforme. Si nos quedamos atascados en la pregunta de ¿cuántos hijos tuvo Adán?, nos perdemos el mensaje central sobre la fe, el pecado, el juicio y, sobre todo, la asombrosa misericordia. Y tercero, y esto es muy importante, cuestionar las Escrituras con un corazón humilde no es pecado. No es una falta de fe, es, de hecho, el primer paso hacia una fe madura y robusta. Una fe que no teme preguntar porque confía en que, al final del camino, encontrará el carácter bueno y justo de Dios. Vivimos en una época de escepticismo. Muchos jóvenes, y no tan jóvenes, se alejan de la fe porque encuentran aparentes contradicciones o preguntas sin respuesta. Nuestra labor no es callar esas preguntas, sino caminar junto a quienes las tienen, mostrándoles cómo la Biblia, en su complejidad, revela a un Dios consistente, amoroso y soberano. La historia de Caín no es solo un relato antiguo sobre el primer asesinato, es un reflejo de nuestra propia lucha. Todos tenemos un Caín dentro, una inclinación al egoísmo, a la ira, a querer hacer las cosas a nuestra manera, y todos necesitamos desesperadamente la misericordia de Dios, esa señal que nos protege de la destrucción total y nos da una nueva oportunidad. Permíteme concluir con una oración, pensando especialmente en la nueva generación, que tanto necesita encontrar raíces firmes en un mundo tan inestable. Señor de toda sabiduría, benditos son los que escudriñan tus caminos, no para encontrar contradicciones, sino para volverse mejores seres humanos. Bienaventurados los que descubren la verdad no como un arma para debatir, sino como una antorcha que ilumina el sendero de la justicia, del amor y de la integridad. Levanta, oh Dios, una generación que no use tu palabra para herir, sino para sanar, que no la manipule para destruir, sino para edificar. Guía a nuestra juventud, a menudo carente de raíces espirituales, con tu mano de bondad. Que no caigan en el abismo del escepticismo frío, sino que hallen en tus escrituras el manantial de vida que los lleva a ti. Porque en ti, Señor, la verdad siempre libera y nunca condena.
En el nombre de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que te haya sido de edificación. Si este mensaje te ha hablado, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido como este. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Hasta la próxima.